como dice el título de la discusión hoy, autoritarismo está en crecimiento en América Latina, en Europa y en otras partes del mundo. Y nosotros, como una comunidad de demócratas que somos la Solidaridad Democrática, pero también todos ustedes, jóvenes estudiantes que están dedicándose a estas cosas, todos tenemos la responsabilidad conjunta de hacer todo lo posible para defender los valores democráticos, para hacer lo que podemos en nuestras vidas personales, profesionales, para defender los principios de democracia, la sociedad abierta. Y por eso me da mucho gusto que estamos aquí en esta sala tan llena y que también vamos a tener la oportunidad de hablar con una de las representantes más visibles, más importantes de esta lucha contra el autoritarismo, María Corina Machado de Venezuela. Entonces yo no le voy a quitar más tiempo a María Corina y a los panelistas que tenemos aquí para platicar de estos temas tan importantes. Le doy las gracias a la Universidad Ort, a Andrés Bancalari, a Pedro Isern de Sescos y a todos los uruguayos tan amables y tan buenos con nosotros que nos dieron la bienvenida aquí, y también a todos nuestros participantes de otras partes de América Latina. Entonces, bienvenidos, gracias y que tengan una discusión muy inspiradora y positiva. Gracias. Muchas gracias, Charco, por tus palabras. Y ahora sí estamos comenzando la actividad del debate. Les comento brevemente cómo será la modalidad. La modalidad consiste en una presentación por parte de cada uno de los tres expositores, la señora María Corina Machado, la señora Toribia Lero y el doctor Carlos Malamud. Luego de esa breve exposición, entre 5 y 7 minutos, pasamos a rondas de preguntas. En el caso de la señora María Corina Machado, por temas de agenda, nos va a estar acompañando en la primera parte de la presentación, y dado lo complejo de los tiempos y seguramente algunas otras dificultades conexas, le damos especialmente la bienvenida con un aplauso a María Corina Machado, por favor. Adelante, por favor, bienvenida. Bueno, muchísimas gracias. Ustedes no se imaginan lo que significa para mí esta oportunidad y esta responsabilidad de transmitirles lo que está pasando, lo que estamos viviendo en esta hora única, decisiva, los venezolanos. Muchísimas gracias a Forum 2000, a Sesco, a la Universidad Ort Uruguay, por supuesto, a Tamara Sujú, gran amiga, a Jacob Klepal, y muy honrada de compartir este panel con Carlos Malamud, a quien admiramos tanto de hace tantos años y sé que quiere a Venezuela y sigue la lucha por la democracia en América Latina y nuestro país en particular, y por supuesto a la diputada Toribia Lero. Muy honrada, de verdad, de estar con ustedes hoy. Miren, ¿cómo uno explica en pocos minutos lo que significa un país que, a pesar de estar golpeado y devastado durante 25 años por una tiranía que intencionalmente buscó destruirlo todo, destruir las instituciones, destruir nuestra capacidad productiva, nuestra infraestructura, nuestra cultura, nuestra historia, la cohesión y la convivencia social e incluso la familia? Y algunos vimos esto pasar desde el principio, es decir, como un proceso intencional. Otros no podían creerlo, es decir, ¿cómo puede un gobierno intencionalmente buscar la destrucción del tejido social, someter a toda una generación de niños y jóvenes a la desnutrición, a la falta de educación y a la separación de la familia? ¿Y cómo puede un país que hace 25 años era uno de los más ricos de América Latina hoy estar literalmente sumergido en más de un 80-90% de pobreza? ¿Cómo puede ser que un país que fue promotor de la democracia en la región hoy llevan adelante crímenes de lesa humanidad,
y los informes, todos los informes de los organismos internacionales, hasta las Naciones Unidas, son escalofriantes en términos de la forma sistemática en que se violan los derechos humanos con los tratos más crueles. Y como un país que ha sido sometido a esto, al hambre, a la persecución, a la división, que se veía hace un año oscuro, sin futuro, sin ilusión, sin esperanza, donde la gente decía, perdimos Venezuela, quizás en el 2030 haya alguna posibilidad. De repente se levanta y derriba las barreras que habían construido entre nosotros, porque nos ha querido dividir entre ricos y pobres, blancos y negros, izquierda y derecha, oposición y chavismo, los que estamos adentro, los que se han ido. Y paradójicamente ha sido esta miseria, esta violencia, la humillación sistemática, la separación de la familia, lo que ha hecho que la sociedad emerja y se una. Y en un corto periodo de meses, de enero a octubre del año pasado, ocurrió lo que muchos piensan que es un milagro, y fue cómo empezamos nuevamente a encontrarnos, a reconocernos como ciudadanos y a darnos cuenta que más allá de las diferencias doctrinarias, ideológicas, que gracias a Dios que las hay, porque eso es el pluralismo en una sociedad, tenemos anhelos comunes. Y yo solo escucho hoy una cosa, en cualquier rincón de mi país, y es: María Corina, tráeme a mis hijos de vuelta. Es muy poderoso, porque al final, en todos estos encuentros que hoy en día llevo adelante, debo decir en condiciones extremas, porque yo no solo tengo 10 años con prohibición de salida del país, desde hace 7 años yo no me puedo montar en un avión para un viaje local, comercial o privado. O sea, yo recorro Venezuela desde hace 7 años con mi carro, y me persiguen y me atacan y nos trancan carreteras. Hoy no puedo ni siquiera alquilar la habitación de un hotel. O si me paro en la carretera con nuestro equipo a buscar algo de comer, detrás de mí viene el régimen y lo cierra, y los penaliza y los sanciona. Y si alquilamos un equipo de sonido para estos encuentros multitudinarios, después van y buscan al dueño y lo sacan a medianoche de su casa y se lo llevan preso y le decomisan sus equipos. Y aún así, sin medios de comunicación, sin transporte, sin gasolina, bajo la amenaza, miles y miles y miles estamos saliendo a la calle en todos los rincones del país. Y hoy exigimos nuestro derecho a elegir. Lo que pasó el 22 de octubre es un hito. Yo digo que va más allá incluso de Venezuela, porque fue el evento cívico más genuino y poderoso que una sociedad puede plantearse. Escúchenme esto, en contra de todo. Nos decían que era imposible que hubiese primarias, que era imposible que los partidos se pusieran de acuerdo, que era imposible hacerlas sin el apoyo logístico del Consejo Nacional Electoral, es decir, del régimen, que la gente no iba a ir porque iba a tener miedo. Y de un universo real de 13 millones de personas, porque de ese 20 millones que es el registro, hay 4,5 que se han ido y 3 que se han movido de lugar en Venezuela. De un universo de 13 millones de personas, casi 3 millones fuimos a votar. Hay una imagen que para mí se convirtió en el emblema de esta lucha. Yo digo que yo le voy a hacer una estatua a la mesa de planchar, porque en los lugares más humildes, sin recursos, donde no hubo posibilidad logística de llevar una mesa, una ama de casa sacó una mesa de planchar y allí se hizo la votación. Es decir, es un proceso que se lo apropió el ciudadano. Yo ayer estuve en Carabobo. Miren, recorrí una localidad que se llama Mariara. Ese es el headquarter del Tren de Aragua. ¿Okay? El Tren de Aragua es una banda criminal que hoy va desde Estados Unidos hasta Argentina, cometiendo todo tipo de crímenes. Ahí operan su centro, ahí nacieron
Esta es una comunidad que durante décadas ha estado sometida a la mafia, a la extorsión, a los colectivos, y donde el régimen ha ganado con más de 95% de los votos, una cosa apabullante por el terror. Y yo dije, yo voy a Mariara. Y me dijeron, tú estás loca, eso es suicida, no va a ir nadie. Y dije, voy a Mariara. Lo que vivimos, claro, hay que ser de Carabobo, de Venezuela, para entender lo que esto significa. Yo iba por las carreteras y se nos empezaron a pegar motos y carros. La gente empezó a salir con banderas de Venezuela en llanto. Los comerciantes, las madres, las señoras que estaban en la plaza, los transportistas tocaban las cornetas de sus camiones, los niños en la escuela, niños de 8 y 9 años que salían gritando mi nombre. Yo no tengo cómo explicarles lo que fue llegar a las 10 de la mañana, a 38 grados bajo la sombra, y ver miles de personas reunidas en Mariara. Si esto no es vencer el miedo, créanme que no hay testimonio mayor. Esto está ocurriendo en todo mi país. Y por eso el régimen tiene terror a un proceso electoral, porque entendió que la derrota social y espiritual ya se la infligimos. Ahora viene una derrota política, que es lograr que el régimen entienda que su mejor opción es una transición negociada. Porque si Maduro pretende, como ha amenazado, arrebatar por las malas, el país no lo va a aceptar y el mundo no lo puede reconocer. Por primera vez en 25 años vamos a un proceso electoral donde tenemos más de 80% de apoyo y el régimen no llega a 20%. Díganme cómo se puede perder una elección así. Díganme cuál es la magnitud del fraude que el mundo está dispuesto a reconocer. Entonces, nosotros queremos elecciones, nadie nos saca de allí. Podrán perseguirme, Tengo 4 miembros de nuestro equipo, jefes de campaña de 4 estados, hoy en día presos, secuestrados, en el Helicoide, que es el centro de tortura más grande de América Latina. Y si el régimen cree que con eso nos van a atemorizar, se equivoca. Aquí no se queda nadie atrás. Yo doy mi vida por liberarlos, pero no nos detienen. Y vamos a hacer lo que haya que hacer. Lo que haya que hacer para garantizar que los venezolanos podemos avanzar por una ruta de libertad que no solo va a ser representar la libertad para Venezuela, yo sé que también abrirá los caminos para Cuba, Nicaragua y otros países del hemisferio. Hoy lo que se juega en Venezuela no solamente es el destino de una generación, sino lo que yo le digo a mis compañeros, el destino de décadas, de generaciones de venezolanos se va a definir en los próximos días. Tremenda responsabilidad, pero también hay que darle gracias a la vida por poder ser parte de esta causa. Esto le da mucha trascendencia a nuestra existencia y yo lo que le pido es que tengan confianza en los venezolanos y que sepan que los necesitamos a ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, María Corina Machado, por tus palabras, por el coraje, sobre todo, por el coraje en este contexto. Creo que puede ser muy, muy movilizador y muy motivador para muchas de las jóvenes generaciones que están acá con nosotros. Se ven las caras. Vamos a abrir, si te parece bien, una pequeña ronda de preguntas. Fomentamos a que sean los estudiantes los que hagan las preguntas, pero me aprovecho el derecho de local y hago una primera pregunta concerniente a tu proscripción, es decir, ¿qué es lo que podemos esperar dentro de lo que nos puedas comentar para las próximas semanas? Es decir, ¿cuáles son los siguientes pasos en esta cuenta regresiva hacia las elecciones? Estamos en un escenario tremendamente incierto, volátil, peligroso, lo sabemos. Y nosotros tenemos una estrategia sólida y hemos ido avanzando día a día.
logramos lo que nos propusimos de despertar al país, unificar a la oposición y tener un liderazgo con legitimidad reconocido internacional. Ahora viene a hacer valer ese mandato. ¿Qué quiere Maduro? Elegir él a dedo con quien compite. Una persona que claramente él pueda derrotar con o sin fraude. Es decir, él impone su contraparte. Y eso no lo podemos permitir. Entonces, cuando te digo que vamos día a día, tenemos por delante una semana decisiva, lo sabemos. Y hay mecanismos para seguir adelante. Yo les pido que tengan confianza. Yo siento hoy que la sociedad venezolana está más decidida que nunca y he sentido mucho apoyo, debo decirlo, de los partidos políticos, sobre todo en las bases de los partidos políticos. Pueden haber algunos actores, y todos sabemos cómo funcionan estos sistemas de mafia, que tienen toda la plata del mundo, pero no tienen escrúpulos. Y te logran quebrar gente buena. Ustedes saben que cuando a mí me preguntan qué es lo más doloroso que yo he perdido, y yo digo amigos. Yo he perdido amigos en quienes confié, en quienes puse mi vida en sus manos. Los quebraron, los quebraron. Es doloroso. Pero quiero decirles que en este momento siento un enorme respaldo de los distintos partidos y facciones políticas, incluso sectores que vienen del chavismo, sectores que no participaron en la primaria y que después de la primaria se han acercado hacia nosotros. Entonces, tengan la seguridad de que no nos van a sacar de la ruta electoral. Es Maduro quien quiere bloquearla. Y nosotros necesitamos que el mundo hable duro y claro. Porque ¿qué es lo que quiere Maduro? Una elección fraudulenta reconocida por el mundo. Y que eso desmoralice al país. Eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Nosotros vamos a avanzar para exigir y lograr que el voto de los venezolanos elija. No es votar, es elegir. Y Felipe, te agradezco tanto tu planteamiento, porque yo sí creo que es muy importante desde ya que todos nos imaginemos lo que va a ser esta transición, que va a llegar, porque al final, insisto, la derrota social y espiritual ya ocurrió. Viene una derrota política para después poder rematarlo en una derrota electoral. Que el régimen se empeñe en postergarlo y lo está haciendo más costoso y doloroso posible, hasta el momento que se den cuenta que a ellos mismos su mejor opción es aceptar los términos de una negociación o una transición negociada. Ya después, creo que va a ser la transición más compleja de la historia moderna, te diría casi que de la humanidad. Nosotros tenemos una crisis multidimensional, como bien tú decías, tenemos una crisis de instituciones, una crisis financiera, una crisis económica, una crisis de soberanía, una crisis de seguridad ciudadana, tenemos crisis de servicios públicos, es decir, todo confluye. Y efectivamente, cuando tú no tienes un mínimo marco, estructura institucional, es mucho más complejo poder dar resultados, porque además vamos a tener un país que va a esperar verle el queso a la tostada al día siguiente. De modo que estamos trabajando en ello, hemos ido construyendo equipos de venezolanos valiosísimos dentro y fuera del país. A muchos les da miedo aparecer. Sin embargo, nosotros hemos ido construyendo a través de la Gran Alianza Nacional Gana, que es una convocatoria que hicimos a todos los sectores de la sociedad, porque yo creo que son las bases de la gobernabilidad. Lo que les digo, tenemos que ir construyendo desde ya la casa a la que nos vamos a mudar. Y ese espacio de encuentro, de debate, de reflexión sobre los grandes consensos republicanos y sobre las primeras medidas que tenemos que tomar para darle confianza al país, yo creo que es la clave. Confianza a los venezolanos y también confianza a los actores internacionales que necesitamos que acompañen esta lucha para que Venezuela pueda transformarse en un país de acogida, pero también un país que va a demostrar la capacidad de
de transformación, la resiliencia, toda esta energía acumulada pueda desplegarse en beneficio de todos los venezolanos. Y eso es una cosa importante. Yo a donde voy, insisto en esto, yo voy a ser la presidente de todos los venezolanos. Y creo que un proceso de reencuentro, de respeto y de convivencia democrática genuina es fundamental, y yo creo que allí yo tengo una gran responsabilidad de modelar este proceso. Quiero aprovechar, si me permites, Andrés, para hacer una mención a donde ustedes están. Me emociona mucho que estén en Montevideo. Uruguay es uno de nuestros grandes aliados. Y quiero darle las gracias al pueblo de Uruguay por recibir a los venezolanos como los han acogido. Yo sé que los quieren mucho y los quieren allá, pero yo los quiero de vuelta. Y darle las gracias a sus instituciones, al Congreso, a su presidente, porque hemos sentido un gran respaldo de Uruguay en estas horas donde muchos quieren mirar para otra parte y algunos quieren hacer negocios con Maduro. Así que te lo agradecemos mucho. Muchas gracias, María Corina. Y ahora sí armamos la segunda ronda de preguntas. Tenemos primero, por favor, y luego vamos con Guzmán. Adelante. Probando. María, ¿cómo estás? Por aquí, Adriana. María, te pregunto, ¿cuál es el mensaje que le podemos dar a los chamos, a las chamas de aquí de Uruguay, que tienen un contexto totalmente diferente al nuestro, que a veces de repente se les puede hacer complicado poder entender la dimensión de lo que ocurre en Venezuela, pero además de cómo afecta esto también al resto de los países de la región? ¿Qué mensaje se le puede dar a ellos? ¿De qué forma nos pueden apoyar a que esta causa siga adelante y que logremos la libertad de Venezuela? Que nos acompañen en esta lucha. Muchas gracias. Vamos a tomar otra pregunta más. Guzmán, por favor. Machado, buenos días. Le habla Guzmán Pérez, estudiante de ORT. Le quería consultar, no sé si se escucha la pregunta. Sí. Le quería consultar si usted cree que las elecciones que se vienen en los Estados Unidos puede afectar, capaz que ayudar, o capaz que considera que ni puede afectar a la oposición venezolana. Ok, un millón de gracias. Voy a empezar por allí. Mira, parece mentira en un contexto tan sui generis, por llamarlo de alguna manera, en que se está dando las primarias en los Estados Unidos y esta próxima elección, donde hay obviamente una gran polarización. El caso venezolano lo hemos mantenido como un caso bipartidista, como una causa bipartidista. Y eso es sumamente importante. Porque yo sí creo que al final las instituciones de Estados Unidos han entendido que lo que ocurre en Venezuela es un tema de seguridad hemisférica y de seguridad nacional. El tema migratorio sabemos que se ha convertido en uno de los principales temas de debate y de preocupación en Estados Unidos y en otros países. Y entienden que de Maduro permanecer por la fuerza en el poder, nosotros podríamos estar viendo en cuestión de meses o muy pocos años la ola migratoria más grande que se ha visto hasta ahora. La crisis migratoria en Venezuela es más Siria, más grande que la de Ucrania. 3 millones de venezolanos huyendo, despavoridos de Venezuela, sería una tragedia. Obviamente, en primer lugar para nosotros, pero imagínense para la región. Y la gente se va cuando no ve futuro. Recientemente publicó Bloomberg una encuesta de venezolanos en Estados Unidos. ¿Cómo volverían? ¿Y ustedes saben lo que dijeron? El 65% de los venezolanos en Estados Unidos dijeron que si yo gano las elecciones, ellos volverían. Entonces, creo que hay que mantenerlo así, pero yo también espero más de los gobiernos de la región, muchachos. Y esto es algo concreto que yo les quiero pedir. Se lo quiero pedir en Colombia, en Brasil, en México, en España, en Chile. Todas las voces de los venezolanos y de los jóvenes de la región elevándose por lo que está ocurriendo en Venezuela. Y como decía Adriana, yo le diría a aquellos jóvenes que viven en países donde hoy hay democracia, no se puede tomar por sentado. Nosotros hace 25 años decíamos Venezuela jamás será Cuba. Miren dónde estamos hoy. Entonces hay que cuidar las instituciones, hay que participar políticamente, hay que ejercer la ciudadanía. Por eso es tan importante lo que ustedes están haciendo hoy. Y desde luego, lo que ocurre en Venezuela trasciende nuestras fronteras. Entonces creo que estos encuentros entre jóvenes que puedan ver las realidades unos de otros, ser nuestras voces en un país donde estamos silenciados, atropellados, perseguidos, detenidos, torturados, pero que aún así seguimos
ponerse en contacto con jóvenes venezolanos que están en sus países y que están aquí, y hacer que estas redes se retroalimenten. Ustedes son para nosotros una enorme fuerza, porque sabemos que no estamos solos. Así que yo quiero agradecerles por esta gran oportunidad, por esta gran iniciativa. Cada vez que puedo, sigo, participo, porque al final yo creo que hemos entendido que la lucha por la democracia y la libertad trasciende las fronteras. Y yo sé que cuando recuperemos la libertad en Venezuela, nuestro país se va a convertir en un gran promotor de la democracia liberal, de sus instituciones, y de la prosperidad y la dignidad humana. Así que muchísimas gracias a todos, de verdad me honra muchísimo esta oportunidad y ojalá pueda recibirlos en Venezuela y abrazarnos aquí en una Venezuela libre muy pronto. Gracias. Muchas gracias. Con este aplauso, María Corina, te despedimos y esperamos verte pronto en nuestro país. Hasta pronto. Será. Gracias. Un abrazo. Hasta pronto. Gracias. Bien, vamos a continuar como estaba la agenda programada. Luego de este comienzo muy importante, que seguramente muchos de ustedes van a recordar por mucho tiempo, vamos a tener las siguientes exposiciones ahora. En primer lugar, nos va a acompañar la diputada nacional de la Asamblea Legislativa de Bolivia, la señora Toribia Lero Quispe, quien en la misma modalidad que utilizamos recién hará una presentación y luego pasamos a las preguntas. Bienvenida, Toribia, bienvenida a nuestra casa. Por favor, si quieres, adelante, sí. Muy buenos días a todos. En principio, Yacu, Tamara y a toda la directiva del Fórum 2000 les agradezco profundamente por darme esta oportunidad de ser parte de este evento y sobre todo, ¿no?, de reconocer la lucha que llevamos adelante los pueblos indígenas en defensa de la democracia. Y ese reconocimiento es muy importante para mí y para nuestros pueblos. Una de las realidades que tenemos como América Latina es justamente la vigencia de los pueblos indígenas. En toda América Latina estamos los pueblos indígenas, muchos en población o también a veces poco, pero estamos ahí. Y desde ahí contribuimos a la convivencia armónica de nuestros pueblos. De la región de donde vengo, la región andina, estamos los pueblos que antiguamente nos reconocíamos como el Tahuantinsuyo, el Collasuyo, ¿no? El Collasuyo, particularmente el sur del Perú, norte chileno, argentino y todo lo que es la región andina de Bolivia, tenemos prácticas democráticas propias. Uno de los principios fundamentales para nuestro autogobierno es el chachahuarmi, hombre-mujer. Para ser autoridad originaria tiene que ser el matrimonio. Hombre-mujer es consagrado para gobernar nuestro pueblo. Y esas autoridades no pueden eternizarse, no pueden estar atornillándose a su cargo, sino también se cumple con el principio del muyu del taqui. El muyu significa la rotación de los cargos. El cargo tiene que llegar a otros pueblos conforme a nuestra cosmovisión, los de arriba, los de abajo, los del centro izquierda, centro derecha, como quieran verlo, ¿no? Eso es el muyu, la rotación imprescindible para ir renovando liderazgos y para también evitar, por ejemplo, delitos como el narcotráfico, corrupción particularmente. Y el taqui es sinónimo o significa experiencia, la experiencia que debe tener ese matrimonio para gobernar su pueblo, para garantizar la autonomía y el autogobierno de nuestros pueblos en nuestro territorio. Entonces, esa forma de democracia la practicamos en la mayoría de la sierra y contribuye justamente a una convivencia armónica, y no solamente de autogobierno como tal de las personas, también tiene que ver con el cuidado de la naturaleza, el agua, la defensa de los recursos naturales y sobre todo la lucha ancestral anticolonial. Entonces, dicho esto, quiero
ya referirme también es parte del tema particularmente, es que el tema se refiere a América Latina y Europa frente al creciente autoritarismo. Este autoritarismo no es de ayer, no es que el autoritarismo aparece de la noche a la mañana, sino es progresivo. Y este autoritarismo tiene que ver con el endiosamiento de un líder, con el caudillismo, la construcción de caudillos. Le endiosan, en el caso de nuestro país, ¿no? Evo Morales, el dios, el sol de América, intocable. Él bendice, tiene que bendecir a las personas para que trabajen, para que hayan empresas, para todo, ¿no? Y además su palabra es ley. Él puede o no puede respetar la Constitución, o sea, sobrepasa los límites, y eso es autoritarismo, hace lo que le da la gana. No respeta la Constitución, no respeta ese orden o ese pacto de convivencia armónica como es la Constitución política del Estado. Entonces también vemos con mucha más preocupación el caso de Venezuela, Nicaragua, Cuba, en el caso de América Latina, y otros como Ecuador, que también quieren encaminarse. O sea, los gobiernos progresistas o los caudillos envidian Cuba y siempre dicen, quisiéramos ser como Cuba, quisiéramos ir el camino que ha tomado Nicaragua, ¿no? Pero los que vivimos en democracia, los que amamos la libertad, los que amamos la naturaleza, pues reclamamos, nos pronunciamos, y justamente como acaba de decir Corina Machado, nos persiguen, nos dicen que somos de la derecha, que somos vendidos, que manejamos muchos euros, dólares en nuestras espaldas para pagar a la gente. Entonces hay persecución, y no solamente a los de derecha, también a defensores de derechos, a defensores de los pueblos indígenas. Pero ¿qué hay detrás de todo esto? Lo que vemos nosotros en el caso de América Latina es que estos caudillos no andan solos, viene detrás de ellos todo un aparato. Vienen grandes intereses transnacionales que están interesados en nuestros recursos naturales. Porque en estos países no hay pues grandes industrias como en Europa o como en Asia, sino no tenemos muchas industrias, pero sí tenemos muchos recursos naturales, y vienen a eso, ya sea China, ya sea Rusia, ya sea otros países. Entonces se dedican justamente a desinstitucionalizar, a llenar los espacios de nuestras instituciones, y así impunemente van vulnerando, violando derechos humanos, derechos colectivos, derechos de la naturaleza, todo aquello. Y no solamente es los recursos naturales como tal, también viene lo ilícito, y es lo más grave, el narcotráfico. Y el narcotráfico cada vez más va expulsando inclusive de los territorios indígenas a los hermanos indígenas en situación de contacto inicial. Hay muchos pueblos en América Latina que aún viven en situación de contacto inicial. El tema de la corrupción campea, ya eso llamamos nosotros en Bolivia, por ejemplo, se construyen grandes obras monumentales, y ahora estamos en un proceso de préstamos millonarios, pero para el despilfarro, no es despilfarro, es corrupción, vía eso se va a la corrupción. Entonces tienen a la justicia para dejar impune a los corruptos, a los grandes narcotraficantes, a la trata y tráfico de personas que ha crecido terriblemente en nuestros países. Entonces, todo eso encubre, ¿no?, a estos gobiernos, no ya sean de izquierda o de derecha, pero encubre para mal, para una situación muy difícil que se vive empobrecidamente en nuestros países. Y lo que hemos comprendido un poco de Europa, no estudio mucho relaciones internacionales, pero lo que comprendemos es que en Europa es distinto. Hay grandes capitales, pero también hay gente poderosa que lleva y conlleva a las guerras, y las guerras que vemos Ucrania, Israel, con Gaza, ¿no? Entonces, son esos temas, pero ¿cómo yo lo veo, cómo lo vemos desde nuestros pueblos, estos autoritarismos? ¿Cómo vamos a combatir? Con eso voy a terminar. Es que estos autoritarismos son sinónimo de caudillismo, y hay que luchar contra esos caudillos. También hay que trabajar el tema de descolonización y los pluralismos, y no pluralismo como muchos lo ven, pluralismo de Evo Morales, pluralismo de los correístas, no, un pluralismo muy distinto, así como señala en sus principios y valores democráticos, ¿no? Hay que
promover, ¿no?, los pluralismos, la justicia, la libertad, y los pueblos indígenas luchamos por esos pluralismos, por esa libertad y por esa justicia, y la justicia no solamente ahora para nosotros, las personas, sino justicia por la madre tierra. Entonces, desde los pueblos indígenas también luchamos en defensa de la democracia. Queremos libertad, queremos que se defiendan los recursos naturales, no para mirar la naturaleza, como decía alguien, y a estar contemplando, sino la naturaleza es vida, ¿no? Y dependemos de la naturaleza del agua, y les pedimos a ustedes no nos dejen solos en esa lucha por el agua. Están echando mercurio a nuestros ríos, las cooperativas, ya sean legales, ilegales, no tienen diques de cola, se agarran las tierras, hacen lo que quieren, pero sacan oro, toneladas y toneladas de oro. Pero los pueblos que vivimos en todas las riberas del río o en toda la sierra somos los más empobrecidos. Entonces todo eso se va con la corrupción, y sobre todo lo que es democracia, es libertad, democracia es vida, y si democracia es vida, entonces, ¿por qué estos países, sobre todo, dicen nosotros somos los más democráticos en Bolivia? Miras a Cuba, somos los más democráticos, ejemplo de democracia, pero ¿cómo una democracia puede exponer, puede llevar hacia el exterminio de los pueblos indígenas y con ello también la humanidad? Muchas gracias. Y, bueno. Pasamos ahora y vamos a tomar 2 o 3 preguntas. ¿Dónde ha quedado el micrófono? Muy bien, el micrófono está por allá. Toribia, quisiera saber si, como ha ocurrido en Venezuela, los autoritarismos han instrumentalizado la causa indígena y han creado divisiones en las comunidades indígenas entre quienes apoyan al gobierno y quienes no lo apoyan, y las mafias que explotan ilegalmente la minería pues han incorporado también a los movimientos indígenas a esas zonas de explotación, aun cuando están ocurriendo graves problemas de contaminación a las cuencas de nuestros ríos, también en Venezuela, al río Caroní, al río Orinoco con mercurio, y están generando pues terribles problemas ambientales. Esto está pasando en Venezuela, y entonces hay una división en las comunidades indígenas que ha propiciado el propio régimen autoritario. Quisiera saber si estos problemas también se observan en las comunidades indígenas andinas que mencionó. Muy bien, primera pregunta, Julieta. Por favor, vamos a tomar a Julieta y luego a Luca, y ahí cerramos la primera ronda. Buenos días. Primero de todo, muchísimas gracias por todas las palabras, son muy significativas. Me gustaría saber cómo realmente podríamos ayudar desde el lado uruguayo, desde cualquier lado, qué tipo de impacto podríamos tener para solidarizarnos y poder realmente ayudar a nuestra región realmente. Gracias. Muy bien, Julieta. Por facilidad vamos a hacer algo. Le pasamos a la embajadora Claudia Barrientos y luego vamos contigo, Lucas. Diputada, buenos días. Yo quería ver cómo ve usted el proceso de aquí hasta las elecciones que serían el 2025. Perfecto. Vamos a hacer llegar allí. Y con esto cerramos la primera ronda. Adelante, Luca. Buenas. Preguntar si la entrada de Bolivia al Mercosur, ¿no?, involucra una oportunidad para democratizarse, en parte de que el Mercosur tiene cláusulas democráticas en su parte y puede ejercer presión los distintos miembros, o de otra perspectiva verlo como que la asunción de Lula y la parte de que Brasil esté teniendo la mayor peso en el Mercosur, de como manera de ser un poco menos crítico de las conductas autoritarias de gobiernos más alineados en el entorno progresista que puede pasar en Bolivia. Muy bien, cerramos la primera ronda de preguntas. Respondiendo a Cristi, sí, es que
la actividad, la minería ilegal o las organizaciones, corporaciones de minería, de organizaciones mineras en Bolivia, son los aliados del gobierno, ya sean, y lamentablemente el autoritarismo de nuestro gobierno ha permitido flexibilizar una ley que es la ley minera, pueda realizar actividad minera inclusive en áreas protegidas, en áreas de reserva, en ríos, puede concesionarse el actor minero. Y además le faculta un derecho preconstituido, o sea, significa que los mineros han llegado a nuestros territorios antes que nosotros nos encontremos ahí, o sea, antes de la colonización ya estaban los mineros, eso es lo que quiere decir. Entonces tienen todas las facultades para realizar actividad minera, ¿no? Eso es. Entonces no les exige cumplimiento de normas ambientales para nada, no cumplen normas ambientales. Además se ha cooperativizado la actividad minera, antes era estatal, ¿no? Y la estatal de alguna manera le podías exigir, había cierta observación, pero ahora no, porque la cooperativa minera se encubre en la pobreza, somos pobres, necesitamos apoyo y además que los cooperativistas, los actores mineros, a los indígenas de esas regiones los convierten, les obligan a ser actores mineros, así que es muy complicado la situación, pero estamos así. Son mafias, obviamente, y ahí están las grandes maquinarias, dragas chinas, son gigantes maquinarias incrustados en los ríos amazónicos que van echando mercurio a los ríos, y no solamente en la región amazónica, también en la sierra, ¿no? Van operando muchas empresas transnacionales para saquear los recursos mineralógicos. En cuanto a la división de pueblos indígenas, mi organización es Consejo Nacional de Ayllus y Marcas del Collazo y toda la Sierra de Bolivia, y la región amazónica es la CIDOB, la Confederación de la Amazonía de Pueblos Indígenas. No han sido divididos por el gobierno, sino han sido intervenidos. El gobierno, con la fuerza del Ministerio de Gobierno, con la policía, ha ingresado a nuestros ambientes de nuestras oficinas y nos han sacado pegando, pateando, y desde ese momento hemos sido señalados todos quienes formábamos parte de todas nuestras confederaciones como enemigos de Evo Morales, enemigos del proceso de cambio. Entonces, no hemos sufrido solamente división por intereses, sino intervenidos, y el gobierno ha puesto a su dirigencia a la gente que él creía conveniente para llevar adelante justamente estas políticas extractivistas y también, continuar con todo lo ilícito. ¿Cómo ayudar desde Uruguay? Es un país que, ejemplo en la región, como un país democrático, altamente democrático, no debe ser perfecto, somos humanos obviamente, pero se ve que es un país democrático. Y en democracia, por ejemplo, yo recuerdo que cuando era mucho más joven, obviamente, no había tanta tensión. Si yo quería hablar con un vecino y era blanco, hablábamos normal, pero ahora no. Te ven hablar con una persona blanca, ya eres derecha, eres imperio, eres traidor, no puedes hablar ni con tu vecino. Si no tienes aval político del partido en función de gobierno, que es obviamente ahora el que conocen, no puedes trabajar, estás destinado a mendigar. Y lo malo es que en Bolivia hay pocas empresas privadas, entonces no tienes cabida para trabajar, salvo que vayas a levantar la bandera del partido en función de gobierno, y posiblemente en 3 años te den un cargo de 3 meses o de 4 meses. Así está la realidad, esa es la realidad que se ve. Entonces hay una economía informal del 80%, la gente sobrevive vendiendo cosas de contrabando, ni siquiera cosas lícitas, porque hay muchísimo contrabando, ya sea del lado argentino, Brasil, Chile y Perú, ¿no? Entonces es terrible. Entonces, ¿cómo podríamos ser solidarios? Yo creo que sí, lo que decía uno de los jóvenes, el Mercosur, hay instituciones que todavía tienen cierta democracia, y yo creo que sí, hay que hablar de democracia, pero en el marco plural. ¿Por qué hablo de lo plural? Porque también las izquierdas progresistas han monopolizado la representación indígena. Solo Evo Morales representa a los indígenas. Si no estás en la lista de Evo Morales, no eres indígena, no eres pobre. O si no, eres mi amigo, eres mi enemigo. O no, solo eso existe. Entonces yo creo que sí, eso ha hecho mucho daño,
pero ciertamente en estos organismos como la OEA puede ser, o el Mercosur, de alguna manera tienen protocolos, ¿no?, que exigen que el país tiene que ser democrático. Pero también ahí está, ¿no?, el juego de que cada país tiene sus particularidades y ve la democracia como les conviene, como en el caso de Cuba o Venezuela o Nicaragua, se creen los más democráticos, creen ser los más democráticos. Entonces, pero yo creo que sí se puede ayudar de alguna manera estas instituciones que tienen mínimamente protocolos o fundamentos o principios de democracia. En cuanto a las elecciones 2025, Bolivia siempre ha estado viviendo una situación electoral permanente, pero desde el gobierno no deja de hacer campaña política y con recursos del Estado, no con recursos del Estado en su conjunto, utiliza todo el aparato estatal, así como en Venezuela, para hacer campaña. Todo el tiempo está haciendo campaña, así regale agua a un vaso, es para su campaña política de que está haciendo bien. En esas circunstancias es casi difícil. Y lo otro es que también hay una persecución política. Estos días nuestro presidente de nuestra alianza, de la que soy parte, Alianza Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, es perseguido político y nuevamente ha sido citado a la justicia para comparecer por causas que ya pasaron, que ya nada tienen que ver. Entonces estos gobiernos se inventan, te fabrican casos y utilizan a la justicia. En Bolivia la justicia está viviendo una situación, dicen, de grado terminal, pero sí sobrevive para justamente enjuiciar o inventar casos y llevar a las cortes a los líderes de oposición. Por eso, ¿en qué pueden ayudar los países que luchan por la democracia o las instituciones, organizaciones democráticas, para ver sus ojos y envíen su solidaridad con los países que sí queremos vivir en paz, en libertad y construir sociedades demócratas, democracias interculturales, democracias que conllevan a una situación de convivencia mucho mejor que países que tienen gobiernos autoritarios, gobiernos caudillos, gobiernos que realmente usan su poder para esclavizar, ni siquiera para dogmatizar a la gente, para idiotizar, para domesticar a la gente, y eso no es bueno, eso no es vivir bien, eso no es progreso, eso no es democracia. Gracias. Muchas gracias, diputada Toribia Lero, por sus palabras, por su presencia. Creo que para el público uruguayo, para nuestros estudiantes, complementa una visión un poco fuera de lo tradicional en nuestro país, que es parte de nuestra América Latina, y es importante saberlo y tenerlo claro. Como vimos, tuvimos parte de esta actividad de cierre desde Venezuela María Corina Machado, nos acaba de acompañar la diputada Toribia Lero desde Bolivia, ambas mujeres, ambas políticas, y ahora para la reflexión final y el cierre vamos a tener al doctor Carlos Malamud, que en cierta medida cruza los dos lados del Atlántico, ya que el doctor Carlos Malamud es argentino de origen, habla como argentino, pero vive en España desde hace casi 50 años, con lo cual perfectamente es ese cruce del otro lado del Atlántico. Adelante, Carlos, bienvenido. Gracias, Andrés, buenos días. La verdad que es un verdadero placer estar esta mañana con todos ustedes. En realidad soy bilingüe, Andrés. Y eso marca un poco. Déjenme empezar estas palabras con un breve recuerdo a Charlotte Grunberg, la directora durante mucho tiempo de esta casa, verdadera impulsora de la misma y gran amiga. Y mis reflexiones, querría comenzar mis reflexiones sobre Europa y América Latina y el tema del autoritarismo vinculado con la invasión rusa de Ucrania, que marca quizás uno de los picos más claros en los últimos tiempos en torno a esta cuestión. 40 años atrás, durante la Guerra de las Malvinas, el entonces presidente del gobierno español, Leopoldo Calvo Sotelo, visitó
el campo de Gibraltar. El campo de Gibraltar que está frente al Peñón de Gibraltar, colonia británica hasta ahora y seguirá siendo durante mucho tiempo posesión británica, porque no creo que el statu quo de la misma cambie en breve. Pero los periodistas, insistentes como son, le preguntaban a Calvo Sotelo, bueno, ¿y qué va a pasar con España y la guerra de las Malvinas? Como teóricamente el problema de Gibraltar y el problema de Malvinas o Falkland, como dicen los británicos, es igual o debería ser igual, España no debería tener una postura mucho más activa, más clara, de solidaridad con Argentina. Calvo Sotelo era gallego y con la retranca que lo caracterizaba, mira fijamente el Peñón, lo señala y dice, bueno, en realidad este es un problema distinto y distante. Con lo cual se lavaba las manos de una manera absoluta. Desde la perspectiva latinoamericana, lamentablemente, y desde muchos aspectos, el tema ucraniano es un problema distinto y distante. Y esto explica por qué, más allá de la votación de algunas declaraciones en Naciones Unidas, el compromiso de los distintos gobiernos latinoamericanos con el tema de Ucrania fue bastante limitado. Por no recibir, ni siquiera recibieron a Zelensky de forma telemática. La posibilidad de que Zelensky hablara en foros regionales fue bastante mínima. Ahora bien, si para América Latina es un problema distinto y distante, para Europa no lo es. Para Europa es una cuestión de supervivencia. Ayer hablábamos del conflicto de Gaza y vimos cómo el conflicto de Gaza para Israel también es una cuestión de supervivencia. Pero desde la perspectiva europea, la Unión, sus 27 Estados miembros, y no solamente la Unión, sino Europa en general, se juega en este envite su modelo político, económico, social, amenazado por Putin. Se juega sus libertades, como decía antes, su propia supervivencia. Imaginemos por un momento si gana Putin. Una de sus primeras tendencias va a ser desnazificar, ya no Ucrania, sino desnazificar Europa. Y ya sabemos, Europa es el nido de la serpiente, Europa es en este momento el paraíso del nazismo. Hay nazis por todos lados en Europa. Y eso justificaría el accionar de Putin. En los próximos días, en Rusia se va a votar. Y Putin va a ser elegido, sin duda alguna, el Lord de multitudes para los próximos 5 años, y si todo va bien, en 2030 será reelegido por 5 años más. Por eso, como hicieron tantos otros mandatarios latinoamericanos, Toribia hablaba de uno de ellos, modificaron la Constitución a mitad del partido en su propio beneficio para poder ser reelegidos. A mí el tema de la reelección en sí mismo me da igual, es decir, no es ni buena ni mala, hay sistemas donde es mejor o peor. Lo condenable no es eso, lo condenable no es la reelección, lo condenable es modificar las reglas de juego a mitad del partido en beneficio del incumbente. Eso es lo que hizo Evo, eso es lo que hizo Chávez, eso es lo que hizo Correa y tantos otros. Pero así como se vota en Rusia, este año se vota prácticamente en la mitad del planeta.
Se vota en Estados Unidos, se mencionaron las elecciones de noviembre. Probablemente se vote en Reino Unido, se votará en India, se votará en Europa y se votará en 6 países de América Latina. En uno ya se votó, de hecho. En principio, esto es una excelente noticia para la democracia. Es decir, el hecho de que más de la mitad del planeta vote implicaría, teóricamente, que la democracia como sistema político está sumamente extendido. Sin embargo, muchas de estas elecciones no van a ser transparentes, no van a ser igualitarias. No solo el caso de Rusia. Escuchábamos antes a María Corina y su testimonio no valiente, súper valeroso. La verdad que el coraje demostrado por María Corina, pues, es un claro ejemplo para todos nosotros defensores de la democracia. Esto implica el hecho de que en muchos países este voto sea más bien una parodia de voto y que esta democracia sea más bien una parodia de democracia, implica que estamos frente a una serie constante de avances del iliberalismo, de avances del populismo, de avances del autoritarismo. Ojo, no es lo mismo. No todos los iliberalismos son populistas, ni todos los populistas son autoritarios. Ahí la casuística es enorme. Pero este no es solo un problema latinoamericano. Por supuesto que en los años 30, 40 fuimos los grandes pioneros del populismo. Ahí estaba don Juan Domingo Perón, Getúlio Vargas y tantos otros próceres notables. Pero ya había populismo de otras características a finales del siglo XIX en Rusia y en Estados Unidos, y hoy se trata de un fenómeno bastante extendido por el planeta, un fenómeno que no es patrimonio ni de la izquierda ni del centro. Hoy hay populismos de izquierda, de derecha, de arriba, de abajo, de donde querramos. Hay populismos en la Unión Europea, en Estados Unidos y mucho más allá. En América Latina tenemos el trío de los sospechosos habituales, Cuba, Nicaragua y Venezuela, más El Salvador, donde no solamente aquí sí se une la variante populista con la variante autoritaria. Hoy una variante autoritaria cada vez más autoritaria. En Europa hemos tenido a los hermanos Kaczynski, uno fallecido en Polonia, y en Hungría todavía tenemos al señor Orbán. Sin embargo, no todas son malas noticias en el contexto internacional en el que nos movemos. Obviamente, en un mundo en el cual la geopolítica le hizo una OPA hostil a la economía, la situación es sumamente complicada. Pero de todas maneras, hay 2 ejemplos que me gustaría poner de relieve porque son importantes. Y son los casos de Polonia por un lado y de Guatemala por el otro. En ambos países, en vez de seguir esta tendencia de crecimiento aparentemente imparable hacia el iliberalismo, ha comenzado un proceso lento todavía y sobre todo muy complicado, muy difícil, de reversión hacia la recuperación democrática. Las victorias de Bernardo Arévalo en Guatemala y de Donald Tusk en Polonia son hitos bastante históricos en este camino. Pero antes de hablar de lo que suponen las victorias de Tusk y de Arévalo, déjenme 30 segundos hablar de unas elecciones que sí pueden tener
una repercusión importante sobre el futuro del autoritarismo, y no son las elecciones de Estados Unidos, sino son las elecciones del 6 al 9 de junio en Europa para elegir a los miembros del Parlamento Europeo. A diferencia del Parlamento del Mercosur, del Parlacén, del Parlamento Andino y de tantos otros parlamentos regionales y subregionales que hay en América Latina que no sirven para absolutamente nada. Es decir, en América Latina es la región del mundo donde hay una superpoblación de parlamentos regionales y subregionales que solo sirven para pagar salarios a funcionarios, asesores, bedeles y parlamentarios. Pues el Parlamento Europeo, con todas sus limitaciones, tiene algunas funciones importantes, comenzando por, primero, aprobar los presupuestos, que no es una tarea nada baladí, y segundo, elegir a la Comisión, es decir, a la máxima autoridad del sistema europeo, a la máxima autoridad de la Unión, que comparte poderes obviamente con el Consejo. Tradicionalmente, desde el inicio del Parlamento, los dos grandes bloques, el bloque socialdemócrata y el bloque popular, tenían una amplia mayoría de representantes dentro del Parlamento, y esto hacía que, en tanto ambos bloques tenían una posición claramente europeísta, el tono del debate y la marcha de la propia Unión fuera clara. Las elecciones de este año van a estar marcadas por una mayor incertidumbre en parte provocada por el auge de la extrema derecha en muchos países de la región, las recientes elecciones de Portugal, y aquí tenemos a un recientemente elegido diputado del Parlamento portugués. El resultado de la extrema derecha fue mayor del esperado, y lo que habrá que ver es precisamente cuál es el porcentaje de representación de la extrema derecha, pero no solo de la extrema derecha, también de la extrema izquierda, ambos extremos con posturas claramente antieuropeas que obviamente pueden complicar bastante todo esto, teniendo en cuenta, entre otras cuestiones, que la extrema derecha europea, pero también parte de la extrema izquierda europea, son partidarias por distintas razones de la Rusia de Vladimir Putin. La extrema izquierda europea porque cree que todavía, ilusamente, Rusia sigue representando los viejos valores del comunismo internacional y de la Unión Soviética. Pero volvamos entonces a Polonia y a Guatemala. Decía que esto marca un cambio de tendencia, la recuperación de la democracia, pero aquí nos enfrentamos en los dos países con serios problemas de cómo desmantelar instituciones en sí mismo democráticas, pero colonizadas, jibarizadas desde la perspectiva bien de regímenes iliberales, bien de gobiernos autoritarios, o bien como el de Orbán, por ejemplo, como el de Kaczynski, o bien de gobiernos corruptos como el de Yamatei en Guatemala. Y eso era algo que inclusive planteaba María Corina en su intervención, es decir, cómo reconstruir instituciones democráticas, cómo reconstruir una economía de mercado después de años de saqueo, de colonización de instituciones democráticas. Porque una cosa es la reconstrucción del Estado, del sistema en su conjunto,
una vez que se produjo la debacle del comunismo, y había que construir algo alternativo en su lugar, teniendo en cuenta que los grandes defensores, no todos por supuesto, pero los grandes defensores del antiguo régimen eran desplazados y otros nuevos llegaban a ocupar ese lugar, que la transición, o también el tema de la transición de las dictaduras militares de los años 70 a la democracia, pero algo muy distinto es cómo caminar desde una democracia bastardeada, desde una democracia manipulada, a una democracia en vías de normalización. Eso es uno de los grandes desafíos del momento. Y concluyo. América Latina y Europa tenemos varios problemas comunes, pero aquí tenemos un claro problema común. Es decir, cómo enfrentarnos al autoritarismo, cómo enfrentarnos al populismo. Y aquí, como en tantos otros órdenes de la realidad, Europa necesita a América Latina y América Latina necesita a Europa. Tenemos que avanzar en la construcción de una asociación estratégica que no tenemos. Tenemos que avanzar en la búsqueda de soluciones comunes. Y eso implica que, de alguna u otra manera, América Latina tiene que estar presente en la conversación global, una conversación global de la que en líneas generales está ausente. Este es uno de los caminos para avanzar en esa asociación estratégica. No es el único, pero uno al fin y al cabo por el cual vale la pena transitar. Gracias. Muchas gracias, doctor Malamud. Efectivamente es bilingüe. Es bilingüe porque habla el idioma de los dos continentes en el sentido de la comprensión global, que es muy importante. Vamos a hacer una ronda de preguntas, la última, y luego ya damos cierre al evento para cumplir el horario pactado. Así que me gustaría, si podemos comenzar, vamos a tomar 3, 4 preguntas. Alberto Spectorowski, acá tenemos una. ¿Quién más? Joel, arrancamos. Alberto, después Joel, ¿y quién más? Bueno, Alberto, adelante, por favor. Sí, oye, sí. Bueno, muy interesante, muchísimas gracias por las exposiciones que han presentado acá, todos los, y gracias a Andrés por darle cobijo a todo esto. Mi pregunta es básicamente sobre los euroscépticos. El gran problema a mí me da la impresión es que ya no son tan euroscépticos. Orbán pertenece ya al bloque del Partido Popular, digamos, de los que están bien en Europa. Y el mensaje tanto de Orbán como de Meloni, inclusive como Marine Le Pen y todo, ya no estamos fuera de Europa. Queremos un cambio en Europa, pero dentro de Europa. Ese es el asunto. A mí me parece que el gran desafío con regímenes como Orbán y desde la perspectiva latinoamericana que entendemos el autoritarismo, es que el autoritarismo ya no es la misma forma de autoritarismo. O sea, si uno va a Hungría en este momento y pregunta por presos políticos, no hay. Asesinatos políticos, no hay. Oposición hay. Claro que las elecciones son, como todos entendemos bien claramente, manipuladas. En fin, no es democracia, eso está totalmente admitido. Pero dentro de esa fachada democrática, el partido de oposición dominó Budapest. Y si se organizaba un poco mejor, hubiese pasado en Hungría lo que pasó en Polonia. En Polonia, mal bien de la forma que sea, y estoy de acuerdo con todo, de que no es una transición ideal, pero hubo una transición. Es decir, como que hay un nuevo artefacto acá, un nuevo fenómeno
que no es del todo el autoritarismo que nosotros conocíamos como en América Latina, tampoco es una democracia liberal y aparentemente está en línea con lo que Orbán sí se autodefine, pero que no es una autodefinición de él que ya viene desde hace 20 años o 30 años, Farid Zakaria ya lo había dicho, y de alguna forma u otra concuerda con lo que el sociólogo argentino Guillermo O'Donnell ya había dicho hace como 40 años atrás, la democracia es delegada, en fin, que se desarrollan, que no es democracia del todo, tampoco es un autoritarismo, queda ahí en el medio, algo medio híbrido, y que él lo definía como un modelo de que it's here to stay, no es algo que no va a desaparecer, está aquí para quedarse, lo único que él lo pensaba, paradójicamente, como un modelo que iba a ser de América Latina, digamos, y no de Europa. Y ahora es la Europa democrática que de alguna forma u otra, no digo total, pero que es esa parte que está desafiando al concepto de democracia liberal, que yo no digo que sea mayoritario, pero está, como bien lo decís tú, desafiando constantemente. Muy bien. Ana Clara, ¿te animás a pasarle a Joel, por favor? Gracias. Gracias, Alberto. Bueno, muchas gracias a todos los que han podido compartir hoy sus comentarios. Creo que es una pregunta que es válida para todos, pero atendiendo ahora al doctor Malamud, hemos construido un sistema internacional de hace muchos años que ha dado respuestas a diferentes fenómenos como fue la Segunda Guerra Mundial y de ahí hacia adelante. Pero hoy en día, en este tema de la democracia, ¿qué papel juegan esas instituciones o esas organizaciones que el mundo ha construido y que dentro de su génesis estaba la democracia como pilar? Muchas gracias. Muchas gracias, Joel. Entonces, sí, una última pregunta y ahí cerramos y así Carlos puede tomar el tiempo para responderlas. Muchas gracias, doctor Malamud. Quisiera consultar con respecto a el comentario que dijiste sobre el hecho de que este año tenemos elecciones en la gran mayoría de democracias. Este punto de vista correspondiente al contexto internacional que tú mencionaste sobre cuestiones relacionadas con Rusia, Ucrania, conflictos, etcétera, ¿puede considerarse un punto de inflexión? Gracias. Muy bien. Adelante, Carlos, por favor. Sí, lo primero, lo de Alberto sobre Hungría, y es una reflexión que vale tanto para Orbán como para Meloni, como para Marine Le Pen. Inclusive, por ejemplo, hemos visto ayer la renuncia en Países Bajos de Wilders a formar gobierno porque carece de los apoyos necesarios para hacerlo. Yo creo que si algo demostró la crisis de 2008, que fue no solamente la crisis de Lehman Brothers, sino fue una crisis del euro de características brutales, fue que el euro tiene sus problemas, que el Banco Central tiene sus problemas, que Europa tiene unidad monetaria, pero no tiene unidad bancaria, con lo que esto significa. Ahora, a partir de la pandemia, se han buscado formas alternativas de emitir deuda mancomunada, pero esto entonces era imposible. Los economistas ortodoxos alemanes veían con pavor cualquier posibilidad de avance hacia la unificación fiscal, bancaria, etc. Pero lo que mostró la crisis es que, si bien el euro no es perfecto, fuera del euro hace mucho frío. Y que por lo tanto, si algún gobierno europeo se quiere ir del euro, el Brexit, tengan en cuenta que el Reino Unido no formaba parte del euro. Y que el Reino Unido es el Reino Unido. Pero del resto de los 27,
salvo Francia o Alemania, si algún país se quiere ir del euro, los problemas económicos, políticos, sociales van a ser de una dimensión terrible. Eso hace que el discurso antieuropeísta no se haya eliminado, se ha modulado, pero no ha desaparecido. Yo creo que Meloni es un caso diferente porque Meloni ha interpretado claramente que si mantenía las alianzas rusas de sus predecesores, su futuro iba a ser complicado. Pero en el caso de Orbán, por ejemplo, él está decidido, en la medida que pueda, a destruir las instituciones europeas desde dentro. Otra cosa es que pueda. Y afortunadamente la Unión tiene una serie de herramientas eficaces para impedirlo o trabarlo, ¿no? Es decir, y aquí no hay que olvidar el hecho de que Hungría en estos momentos es el único país de los 27 que tiene una clara postura prorrusa. Esto no quiere decir, por ejemplo, que en el terreno de la adquisición de energía, gas y petróleo, muchos países europeos todavía sigan comprando gas y petróleo rusos en condiciones diferentes a las del pasado. Joel preguntaba sobre el sistema internacional y qué papel juega en este momento. Obviamente, las circunstancias actuales han cambiado mucho después del final de la Segunda Guerra Mundial. Los años 45 y siguientes, donde surgen Naciones Unidas, donde surgen todas las instituciones vinculadas a Bretton Woods, etcétera, etcétera, estaban marcadas precisamente por el fin de la Segunda Guerra Mundial, por la caída de los países del eje, del fin del nazismo y todo lo que esto implicaba, y se había creado una ventana de oportunidad para avanzar en la recomposición del sistema internacional. Hoy eso no existe. Ahora, una aclaración antes de seguir, y es que el sistema internacional creado entonces, en el contexto de lo que sería la Guerra Fría y en el contexto del enfrentamiento de la Unión Soviética con Estados Unidos, no estaba para garantizar la democracia ni las instituciones democráticas, sino para garantizar el statu quo internacional. Hoy el problema es que no hay ninguna institución capaz per se de garantizar ese estado de statu quo internacional. Entre otras cosas porque, y si bien vuestro vecino Lula añora ansiadamente tener un sitio permanente en el Consejo de Seguridad, si me permiten el mal chiste, va a tener pronto quizás, o más pronto va a conseguir, o más fácilmente, un váter en algún baño de algún sitio que un puesto permanente en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Es decir, pretender cambiar en este momento ya no solo el Consejo de Seguridad, sino el propio entramado de Naciones Unidas, es una tarea imposible. Es decir, hace falta crear marcos de confianza entre los países enfrentados de forma que no veíamos hace mucho tiempo para que esto tenga lugar. Y por último, elecciones. ¿Va a suponer esto un punto de flexión, de inflexión? Pues depende. Depende el resultado. Sobre todo
hay una elección que va a marcar el futuro de la humanidad al menos durante 4 años, que es la que va a tener lugar el primer martes del primer lunes de noviembre en Estados Unidos. Ahí solamente hay 2 certezas. La primera, un presidente de Estados Unidos va a ser reelegido, y la segunda, un septuagenario va a ser presidente de Estados Unidos. Pero más allá... Bueno, dejemos la duda, es decir, los candidatos son vanidosos y tienen el derecho de esconder su edad o de maquillarla. Pero yo creo que no hay nada escrito todavía, todo es posible. Es decir, el común de los analistas y de los periodistas se inclina por dar como irreversible el triunfo de Trump. Yo no estoy del todo seguro. Creo que pueden pasar de aquí a noviembre muchas cosas. Y sobre todo que pueden pasar de aquí a julio, que es cuando se reúnan las 2 convenciones del partido, muchas cosas. Y recordemos algo que me parece importante, y es que tanto la convención demócrata como la convención republicana, más allá de cómo hayan sido elegidos los delegados, pueden designar como candidato del partido a quien les dé la gana. Es decir, no están obligados a votar por Trump, ni están obligados a votar por Biden. Si, por ejemplo, Trump es condenado en algún juicio de una manera clara, puede ocurrir que Nikki Haley o cualquier otro sea elegido candidato republicano. Ahora, obviamente que la victoria de Trump tendría repercusiones importantes para la relación de Estados Unidos con Europa, con Rusia, con China, con América Latina, con el mundo en general, con Israel. Pero tampoco sabemos cómo va a ser Trump 2. Es decir, las especulaciones en torno a eso son enormes. La Heritage Foundation, por ejemplo, un think tank conservador por antonomasia, ha realizado un gran documento, el America 2025, que prácticamente nos lleva al apocalipsis. Y si uno habla con responsables de la Heritage Foundation, pues una de las primeras medidas que tomaría Trump sería bombardear Irán. Pero bueno, eso está en la mente de algunos de los responsables, no sé si está en la mente de Trump. Al fin de cuentas, pese a todas sus extravagancias, Trump es mortal, y una de las cosas que va a querer hacer es pasar a la historia. Si no, no se hubiera embarcado en esta aventura. Pero bueno, junto con eso, en América Latina tenemos 6 elecciones presidenciales. Hubo en El Salvador, va a haber en Panamá, en República Dominicana, en México, va a haber elecciones en este paisito, y va a haber elecciones en Venezuela. Y aquí sí puede haber un punto de inflexión, no en la naturaleza de los gobiernos que surjan de las urnas, porque cada país es un caso diferente, los presidentes que van a ser elegidos son uno de su padre y otro de su madre, como se dice coloquialmente, pero lo que puede ocurrir es que la tendencia presente hasta ahora de derrotas de los oficialismos se rompa. Se ha hablado mucho de giros a la izquierda, de giros a la derecha, de olas rosas, olas amarillas o de cualquier color.
pero lo cierto es que más allá del calendario, el voto de la población latinoamericana ha sido un voto bronca, un voto de cabreo, un voto de protesta contra los oficialismos, un voto de frustración por las promesas incumplidas de los políticos, que explica, entre otras cosas, por ejemplo, por qué Bukele es presidente de El Salvador o Milei es presidente de la Argentina. Tengan en cuenta que si excluimos a El Salvador de la ecuación, de los últimos 16 comicios presidenciales realizados en América Latina, en 14 perdieron los oficialismos. Solo ganaron los incumbentes, como dicen los yanquis, en Nicaragua y en el Paraguay. En Nicaragua porque los métodos aplicados obviamente no fueron nada democráticos. Ningún candidato presidencial que osó enfrentarse a Daniel Ortega pudo escaparse de la cárcel o del exilio, amén de otras lindezas a las cuales, por ejemplo, Toribia está bastante acostumbrada. Y el segundo caso es el de Paraguay, donde el Partido Colorado volvió a ganar. Ya hubieran querido el peronismo en su época de esplendor o el PRI en su época de mayor hegemonía tener la maquinaria aceitada del Partido Colorado. El Partido Colorado tiene unas redes clientelares, unas redes territoriales que son la envidia de cualquier partido político, más o menos democrático. Por supuesto que los más democráticos no piensan así, pero muchos se fijan en eso. Pero en líneas generales perdieron los oficialismos. Este año, ¿qué va a pasar? Pues en El Salvador ya ganó el oficialismo. En República Dominicana, las opciones de Abinader de ser reelegido, y aquí, caso raro, si va a ser reelegido es por una buena gestión y por una lucha eficaz en contra de la corrupción. En México, las posibilidades de la candidata de López Obrador, Claudia Sheinbaum, de ser elegida son elevadas. El partido no está cerrado. Todavía hay mucho que hablar, pero las opciones de Claudia Sheinbaum son importantes. La gran duda es si, así como ha ocurrido en otros países de América Latina, Ecuador con Lenín Moreno, Bolivia con Lucho Arce y en otros lados, Claudia Sheinbaum va a matar al padre o no. Pero bueno, dejando a Freud de lado, lo cierto es que bueno, México es otra opción. Uruguay es una gran incógnita porque dentro de un contexto bastante anómalo para América Latina, las elecciones están bastante, por lo que me han comentado estos días y venía informándome desde antes, están bastante igualadas. Pero no se descarta tampoco la victoria del oficialismo, como tampoco la victoria de la oposición. Y finalmente queda Venezuela. Ojalá los vaticinios de María Corina se hagan realidad, pero yo me temo que las dificultades para tener, y es cierto lo que decía María Corina, el régimen ya ha sido derrotado emocionalmente, ha sido derrotado simbólicamente. Pero los resortes políticos del chavismo todavía son los que son,
y la posibilidad de enfrentarnos a unas elecciones no igualitarias son grandes. Si las elecciones fueran medianamente igualitarias, no tengo la menor duda de que Maduro va a ser borrado del mapa, o sería borrado del mapa. Pero no van a serse. Y si no lo son, tendremos Maduro por otro periodo, al menos por otro periodo más. Y termino, Andrés. En su día, por lo menos esto se le atribuye a Maduro, como aquello de pobre México tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos, se le atribuye a Porfirio Díaz. Se le atribuye a Maduro algo así como, bueno, no piensen que vamos a perder las elecciones ni que vamos a dejar el poder. Y el día que lo hagamos, yo voy a elegir a la persona que me va a derrotar. Y por supuesto, si Maduro elige a quien la va a derrotar, no va a ser precisamente a María Corina Machado. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias al doctor Carlos Malamud, muchas gracias, por supuesto, a la diputada Toribia Lero, muchas gracias a todos ustedes, a Fórum 2000, a Sescos. De esta forma terminamos con la actividad del día de hoy y con todo el evento desarrollado en los pasados 3 días. Que tengan una buena jornada y un buen fin de semana. Nos vemos pronto. Gracias a todos. Hasta luego.